Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Solo una pequeña nave. La primera vez que vi a la UTS Artemis, trabajaba como técnico de sensores a bordo de una estación de espacio profundo llamado El Respiro de la Sombra. La estación flotaba en la intersección de más de una docena de grandes rutas FTL, autopistas invisibles que cruzan el vacío como arterias de luz, y durante años había sido uno de los mayores centros de transporte y comercio del sector. Antes de la guerra, sus muelles bullían con cargueros, transbordadores civiles y naves diplomáticas, pero cuando el conflicto estalló, todo cambió. Los corredores comerciales se convirtieron en pasillos de hospital. Los hangares se llenaron de naves dañadas. La estación pasó a ser un hospital de campaña, un punto estratégico de abastecimiento, centro de refugiados y astillero improvisado para la flota de Imperium y nuestros aliados. Por eso, Artemis acudió a nosotros, solicitó permiso para atracar con una cortesía casi incómoda, pidiendo reparaciones. Artemis era un destructor de clase Kodiak, parte de la pequeña fuerza expedicionaria que los humanos habían aportado al esfuerzo bélico. Todos los aliados del Imperium habían enviado refuerzos, por supuesto, pero el gesto de la flota unida terrana fue particularmente notable porque nadie se lo había pedido. Llevábamos menos de un año de guerra y nuestra flota ya estaba reducida a poco más de la mitad de su fuerza original. Las primeras batallas fueron brutales, caóticas y devastadoramente costosas. Nuestros comandantes estaban más acostumbrados a perseguir contrabandistas que a enfrentarse en combates convencionales a gran escala. Respondieron con demasiada fuerza bruta y poca información. Enviaron flotas de cruceros pesados, nuestras naves más armadas y orgullosas, a aplastar enemigos de los que apenas sabíamos nada. Fue una imprudencia colosal. Casi la mitad de nuestros cruceros pesados se perdieron en los primeros 2 meses. 3 de nuestros 7 portacomandos habían desaparecido antes de terminar el primer ciclo. Estábamos superados en casi todos los frentes. Muchos dicen que fue culpa nuestra. Los historiadores de sillón afirman que la paz nos volvió complacientes, que la prosperidad nos hizo débiles, que si hubiéramos estado listos, la guerra habría terminado antes de siquiera empezar. Admito que los años de paz no fortalecieron precisamente a la flota, pero ni siquiera las proyecciones más pesimistas del alto mando contemplaban una ofensiva total desde múltiples frentes a lo largo de toda nuestra frontera. Incluso en máxima alerta, habríamos estado luchando por reaccionar. La estrategia cambió pronto. Los cruceros pesados supervivientes, lentos pero terriblemente armados, fueron redistribuidos para proteger las colonias civiles. Se convirtieron en nuestros escudos. Sus órdenes eran resistir a cualquier costo, y resistieron. Sus tripulaciones ganaron un lugar eterno en la historia por sacrificios que hicieron sosteniendo la línea. Fue una lucha absoluta por la supervivencia, y sin nuestros aliados habríamos sido aniquilados. Ahora, con todo esto en mente, el hecho de que dudáramos en aceptar ayuda humana dice mucho de cómo se les veía en aquel entonces. Eran recién llegados a la escena galáctica. Apenas una generación atrás habían desarrollado el viaje más rápido que la luz. Se consideraba poco razonable esperar que participaran en una guerra interestelar. Se les dijo claramente, incluso la emperatriz los liberó formalmente de toda obligación. Pero vinieron de todos modos. Como dijo su embajador, la humanidad no es una aliada de buen clima. Ustedes nos cubren la espalda y nosotros les cubrimos la suya. Era una declaración admirable, honestamente, pero cuando vi la nave humana aproximarse torpemente con un solo motor operativo, debo admitir que no me impresionó para nada. Para mí, era el ejemplo perfecto de una nave FTL de primera generación, construida por una especie demasiado ansiosa por alcanzar las estrellas como para preguntarse qué encontrarían allí.
Incluso su silueta evocaba una obsesión anticuada con la guerra naval marítima. En ese momento, no teníamos espacio disponible. Una colonia agrícola a 3 parsecs hacia el núcleo había sido bombardeada esa misma semana y estábamos llenos de refugiados hasta los mamparos. Aún así, encontramos un lugar para Artemis en uno de los niveles inferiores y asignamos un pequeño equipo de mantenimiento. Las primeras inspecciones técnicas parecieron confirmar mis prejuicios. Sus sistemas de energía eran vergonzosamente ineficientes. Sus reactores operaban apenas al 70% de eficiencia. En cualquier nave del Imperio, menos de un 95% era inaceptable. Menos del 90% activaba investigaciones inmediatas. Y para ser honestos, era horrenda. Incluso ignorando el blindaje picado y las cicatrices de plasma, sus líneas angulosas eran un insulto visual comparado con la elegante curvatura de una cobertura del Imperium. Pero aún así, su blindaje lateral y trasero eran absurdamente ligeros. Las secciones más reforzadas estaban en la proa a lo largo de la quilla, como si temieran encallar en algún arrecife espacial imaginario. El interior era espartano. Las comodidades eran casi inexistentes. Un oficial junior bromeó que su tripulación debía ducharse junta para mantener estable el sistema de reciclaje de agua. Ojalá hubiera visto su cara al enterarse de que realmente tenían vestuarios comunales. Los humanos respondieron con sencillez. Era un buque de guerra, no un crucero de lujo. Un técnico de reactores tuvo que ser escoltado fuera cuando descubrió que aún utilizaban controles analógicos. Un jefe de mantenimiento incluso propuso desmantelarla y remolcarla al desguace. Concedimos de mala gana que tenía velocidad y una sección transversal de escaneo extraordinariamente ridícula, pero en privado la considerábamos apenas superior a un carguero de basura. 3 días después llegó el ataque. Cuando sonó la alarma de combate, algunos pensaron que era una broma. Rieron mientras caminaban sin prisa hacia sus puestos hasta que los impactos sacudieron la maldita estación. Un contacto masivo no identificado emergió del FTL, prácticamente encima de nosotros, y abrió fuego inmediatamente. Transmisiones fragmentadas lo identificaron como un acorazado Rill. El caos fue total. Naves civiles intentaban huir mientras eran destrozadas antes de saltar al hiperespacio. Las luces parpadeaban, la cubierta vibraba bajo nuestros propios cañones, pero la estación no estaba preparada para algo así. Los 6 cañoneros de patrulla respondieron al instante. Dejaron de transmitir segundos después. Sus cascos destrozados ardían en el vacío. En el centro de operaciones reinaba la desesperanza. Algunos se quebraron y empezaron a llorar. Otros solo miraban perplejos. Yo seguí en mi puesto, pero honestamente no veía forma de sobrevivir. Entonces, los humanos actuaron. La estación había protegido a Artemis del fuego inicial. Menos de un minuto después del inicio del combate, encendió sus reactores. Rugían como una bestia enjaulada. Activaron motores y transmitieron un único mensaje: salven a todos los que puedan. Nosotros los contendremos. No entendía qué pretendían hacer hasta que liberaron su potencia. La eficiencia desperdiciada de sus reactores no era incompetencia, era reserva. Las baterías de defensa puntual llenaron el espacio de microproyectiles cinéticos. Sus tubos de lanzamiento expulsaron enjambres de torpedos maniobrables y, lo más devastador, 2 cañones con aceleradores magnéticos emergieron de proa y de popa, castigando el casco enemigo con una lluvia implacable. Era pequeña, pero rápida. El Rill no lograba fijarla. Vi, avergonzado, cuán equivocado estaba. Artemis combatía con la furia de un crucero de batalla. Mientras el acorazado se concentraba en ella, evacuamos todo lo posible: transportadores, cargueros, yates privados, todo lo que pudiera mantener presión. Aún así, miles se quedaron atrás. Yo acepté que moriría allí. Y si iba a morir,
No había imagen más digna que aquella pequeña nave luchando por nosotros. Pero su munición se agotaba. El Rill la ignoró y giró hacia la estación. Sus cañones principales, cada uno casi una cuarta parte de su longitud, apuntaron hacia nosotros. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y entonces, Artemis giró, aceleró y chocó. Ese día, aprendí, y nuestros enemigos también aprenderían una y otra vez, que los humanos son más letales cuando amenazas aquello que han jurado proteger. El Rill lanzó todo contra ella. Torpedos perforaron su blindaje dorsal. Secciones enteras quedaron expuestas al vacío, pero su corazón estaba protegido por esa proa reforzada que tanto habíamos despreciado. Alcanzó velocidad máxima, demasiado cerca para que el Rill maniobrara. Su proa atravesó el casco enemigo, partió el acorazado en dos. Escaneé buscando supervivientes, pero no detecté señales de vida. Pero sí un pico gravitacional masivo. Redirigían energía al motor FTL. Desde la estación vimos salir decenas de naves Rill en pánico. Cuando el núcleo alcanzó masa crítica, hubo una pausa, como si quisiera darles esperanza, y luego activó su FTL sin contención de campo. Rasgó la piel del universo y arrastró a sus enemigos al mismísimo infierno con ella. Eran 8 veces más grandes, pero desde el momento en que mostraron los dientes, nunca tuvieron oportunidad. Y así, esa pequeña nave nos salvó a todos. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Me ayudas demasiado comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él. Y yo de verdad te lo agradecería mucho. Y saben, siempre estoy leyendo los comentarios. Así que si quieres comentar algo, recomendar una historia, recomendar algún cambio para el canal, yo lo voy a leer y probablemente te responda. Así que date en los comentarios. Suelta todo el veneno que tengas. No es cierto. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.